Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast sobre autismo y sobre muchas cosas más. Nos hemos empeñado hoy en grabarnos Meli Martínez, la directora de Gatea, Teresa Quirós, la directora de Sauce y Psicología, en contra del criterio de la persona que nos está grabando, Pablo Barone, que está detrás de las cámaras, con lo cual es posible que el audio sea un poquito peor, es posible que la edición visual sea un poquito peor, pero creemos que es muy importante en estos primeros capítulos de esta segunda etapa de nuestros podcasts contaros que Gatea tiene muchos más recursos que el de diagnóstico y el de intervención terapéutica, que en Gatea hay un servicio pensado desde el inicio en atender a las familias y que hay muchísimas maneras de arroparnos a los padres, a las madres, a los hermanos, a los abuelos y a la familia desde un punto de vista más amplio, con la finalidad de que la evolución de esas personas con autismo que confían en nosotros sea mucho más positiva. Estamos aquí, Meli Martínez, como directora de Gatea, que ya la conocéis, y está Teresa Quirós, que además de terapeuta de Gatea, es especialista en hermanos de personas con autismo y dirige un centro de psicología que montamos justo después de terminar la pandemia para tener una atención psicológica especializada para padres, madres y hermanos de personas con autismo. Entonces queríamos comentaros un poquito las tres juntas en qué consiste este enfoque. En el nuevo local, que os estamos hablando todo el rato constantemente de que estábamos buscando el nuevo local, hemos conseguido tener en una planta todo lo que tiene que ver con Gatea y en la planta superior todo lo que tiene que ver de Sauce, de forma que una familia que venga a Gatea, su hijo pueda estar en atención psicológica en la planta de Gatea y arriba, en la planta de Sauce, pueda estar en atención psicológica el padre, la madre o el hermano, sincronizando esos tiempos que para nosotros, los familiares de personas con autismo, es un recurso tan escaso. Entonces, bueno, comentar un poquito con Meli, el explicar cómo surgió la idea de Sauce y cómo se estaba atendiendo en Gatea y recogiendo toda esa atención a las familias con las que nació Gatea. Bueno, como ya hemos hablado y Marta ha explicado muchas veces en los podcasts y demás, Gatea no solo trabaja con los chicos o personas con TEA, sino que trabaja con toda la familia. Y cuando hablamos de toda la familia, no solo hablamos de padres, sino hablamos de padres, hermanos, tíos, abuelos. Y desde Gateas, pues como hemos dicho en anteriores capítulos y demás, siempre las familias son la parte esencial del trabajo, de nuestro trabajo. Pero sí que nosotros desde Gatea podemos llegar a abarcar la parte formativa, emocional, de apoyo a las familias, pero luego las familias, al ser un proceso tan complejo, tan difícil, porque cuando reciben el diagnóstico de su hijo o su hermano o su familiar tiene un trastorno del espectro del autismo, cambian todas las expectativas, todos los itinerarios, todos los recursos. Tú tienes que ver recursos médicos, recursos educativos, nadie te ayuda. Entonces muchas de las familias, pues ansiedad, depresión, y eso Gatea no llega. Entonces sí que hablándolo con Marta, Teresa, terapeuta de Gatea, y especialista en psicología, sí que pensamos, es que necesitamos que nuestras familias tengan un recurso cuando para ellos, para trabajar toda esa ansiedad, esa depresión, todas esas expectativas, pero no solo los padres, sino también los hermanos. Y estamos trabajando con muchos hermanos desde Sauce Psicología y se está haciendo un gran trabajo, y es que lo vimos esencial, el trabajo junto con toda la familia, pero más la parte más, no tanto el apoyo emocional que podemos dar en Gatea, sino el apoyo psicológico de intervención con ellos. Como desde que montamos Gatea, ¿cómo percibes tú que llegan los padres, las madres, los hermanos a Sauce y Psicología? ¿Qué es lo que hemos ido aprendiendo estos años de...? Claro, yo creo que se ha hablado mucho del enfoque central de la familia, cosa que creo que es muy importante trabajar con la familia cuando intervenimos, ¿no? Pero hay una parte en la que también están sus propias emociones, que los terapeutas de las personas con autismo a veces no sabemos llegar, ¿no? Y que sí que hace falta una intervención más específica de psicología para tanto los hermanos como a los padres, ¿no? Muchas veces pues encontramos muchos trastornos de ansiedad, depresión, todo el proceso de duelo, pero también había una parte que cuando hablamos y decimos montar Sauce Psicología era el resto de psicólogos muchas veces no saben lo que es el autismo, pero la manera que tienen, o sea, todo lo que pasa en su casa, todo lo que afecta a las familias en su casa es determinante para cómo vamos a trabajar con ellos las estrategias de psicología.
porque tenemos que entender cuál es la realidad que están viviendo para poder adaptar ese conocimiento. Yo es que creo tenemos. que, hablando con otras madres y con otros padres de personas con autismo, yo tengo la sensación, cuando hablaba con mi psicólogo, de que no acababa de entender lo que realmente pasaba en mi casa. O sea, yo creo que se imaginaba una persona con síndrome de Down, una persona con una leve discapacidad intelectual, pero no entendía el impacto que tenía en toda la familia ¿cómo lo voy a explicar? La falta de comunicación social y de habilidades sociales que tenía Jorge estaba afectando a la vida social de toda la familia. Y cuando le quitan a un ser humano la vida social, a nivel psicológico, Teresa, tiene que impactar en muchas áreas. Claro, al final que lo social está afectado hace que no solamente está afectado a nuestros chicos, sino que está afectado y afecta a toda la familia. Dejamos de hacer planes, dejamos de ir a cumpleaños, dejamos de ir a reuniones sociales, algo que para muchas personas es vital y es necesario y es lo que nos recarga en nuestro día a día, ¿no? Luego además hay otra parte que decimos, vienen con ansiedad, sí, vienen con ansiedad, pero mucha parte de esa ansiedad no es patológica en nuestras familias, sino que es necesaria porque sus hijos se ponen en peligro de manera constante. Y Claro. entonces llega un psicólogo que no sabe, empezamos a intervenir esa ansiedad cuando ese estado de alerta es necesario. Igual que con los hermanos, ¿no? O sea, yo me acuerdo de un caso que tenía mucho miedo todo el rato a la hermana, pero es que ese miedo no era patológico, Claro. es que tenía que aprender a saber cuándo su hermana se encontraba bien y cuándo no, pues para salir en las situaciones de crisis, ¿no? Que cuando hablamos, pues eso, de problemas de conducta, no es una rabieta al claro. uso como pensamos, es una cosa totalmente diferente. Y si el psicólogo de la familia, el psicólogo del hermano no está entendiendo, vamos a dar pautas que no son adecuadas, no van a servir, nos vamos a frustrar, vamos a dejar de ir y esa ayuda psicológica que necesitamos para que la calidad de vida, ¿no? No solamente de la madre, del padre o el hermano que viene, sino también del chico con el autismo, que la madre Claro. se encuentre bien hace que el chico esté mejor, Totalmente. ¿no? Que el padre se encuentre bien hace que el chico esté mejor, que entre ellos esté bien hace que el chico esté mejor, ¿no? Que yo creo que también es una manera que nosotros en Gatea hablamos mucho, que hace que también los padres se enganchen para venir a esa UC. Sí, yo creo, además es un recurso que yo creo que los padres están utilizando, pero lo de la ansiedad, cuando trabajamos el quitar la ansiedad o te medican quitar la ansiedad, tú dices, perdona, pero es que mi hijo abre las ventanas y se tira, mi hijo cuando tiene problemas de conducta no es una rabieta, rompe puertas, rompe armarios, su hermana obviamente se mete en su habitación porque tiene miedo y es un miedo funcional porque si sale su vida puede correr peligro, si yo no tengo ese estado de alerta, si se suelta de mi mano le puede atropellar un coche y se mata, entonces tengo que ir al psicólogo porque tengo que controlar un poco lo que pienso para mejorar mi calidad de vida y eso es importante, no puedo estar todo el día pensando esta vida no tiene sentido, mi vida es una mierda, ojalá me muera, esto no tiene ningún sentido, a ver si me estampano con el coche contra un sitio con mi hijo detrás porque no puedo más, esos pensamientos que tienen muchos padres, que muchísimos, que lo hablamos entre nosotros, es un psicólogo lo tiene que recoger como él está bastante ajustado a lo que pasa en esa casa. Y ese psicólogo que no tiene el conocimiento aquí, como vivimos juntos, claro, tu equipo, el equipo de psicólogos de Sauce Psicología, ve lo que pasa en Gatea. Entonces dicen, madre mía, es que esta niña tiene un miedo muy funcional, porque su hermana, cuando tiene una crisis de conducta, la vida de esa niña está comprometida, entonces tiene la estrategia de me encierro en mi habitación, me pongo unos cascos e intento no oír lo que pasa afuera hasta que mi madre y mi padre gestiona esa situación, ¿no? Y es bastante recurrente y sí que en Sauce Psicología estamos viendo que, aunque cada niño tiene su personalidad, sí que los hermanos tienen unas pautas de comportamiento y desarrollan unas formas de ser muy parecidas. Sí, es muy llamativo porque además se repiten patrones que son muy curiosos, hay hasta los detalles, ¿no? A mí me llama mucha atención que cuando empezamos a intervenir con hermanos, de repente otros padres dicen, oye, es muy curioso, es muy tacaño, todos. ¿Por qué no? Sí que es verdad que se repiten muchos patrones. Tacaño sí, es tacaño. una cosa muy pequeña, ¿no? Pero bueno, explica muchas cosas. Lo suyo es suyo, mi intimidad, lo que yo necesito. Sí que casi todos, o todos, ¿no? O sea, no quiero decir todos porque pero todos son muchos, diferentes, pero muchos desarrollan unos patrones de relacionarse a nivel emocional y de gestión emocional muy parecida, ¿no? Que nosotros desde Sauce también apostamos el empezar a intervenir antes para que eso no se convierta en algo patológico o algo que genere mucho sufrimiento cuando son adultos o cuando son adolescentes, sino desde pequeños sienten unas emociones que no son habituales para la edad que tienen, sin tener los recursos para gestionarla. Hay ciertas emociones que aparecen en la adolescencia y nuestros chicos a los 3, 4, 5 años de los hermanos ya las tienen, pero no tengo ni la capacidad cognitiva ni los recursos para saber gestionarlas. Claro, y Meli, cuando tú des el diagnóstico, que es un momento
para las familias como muy impactantes. Oye, tu hijo está dentro del espectro de autismo, tiene este potencial y vale, me lo creo, pero tiene estas dificultades y hay que trabajar un montón de cosas. ¿Ese duelo necesita de un psicólogo para superarlo o ese duelo se puede superar sin apoyo psicológico? Pues desde mi perspectiva, que no quiero decir que sea la adecuada, desde mi punto de vista sí, porque es que, como ya he dicho, cambia toda tu perspectiva que tenías sobre tu hijo, de tanto a nivel social, educativo, médico, porque empiezas una trayectoria médicos, que si electro, que si neurólogo, que si psiquiatra, a nivel escolar, pues ya estabas pensando de que iba a ir a este cole con sus hermanos, a este otro, no sabes, entonces es muy difícil y el duelo. Muchas familias con de personas con TEA pues lo sobrellevan y tenemos adultos, de madres, padres de chicos adultos que todavía no lo han asimilado. Sí. Y es que y vamos y no lo han asimilado, no lo han asumido, porque es muy difícil. Sí. Entonces sí que es importante que sí. Una vez dado el diagnóstico, que desde Gatea o desde el informe, digamos, pues el apoyo emocional, los recursos a seguir, pues a nivel educativo, a nivel médico, el bienestar emocional, pero sí es importante ese apoyo psicológico específico porque es algo muy impactante en tu vida, como hemos dicho. Totalmente. Muy impactante. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que sí que habría que hacer un apoyo psicológico para la asunción y sobre todo para poder vivir con ello. ¿Qué diferencia hay entre el duelo de un diagnóstico o el duelo de, por ejemplo, que haya fallecido tu padre? Hay muchas cosas que están en común, porque al final cuando recibes el diagnóstico tienes un duelo de todas las expectativas, siempre tenemos expectativas que los hijos no cumplen, eso es cierto, sí. Pero esto es muy diferente, o sea, toda la vida, lo que yo pensaba, como yo creía que iba a ser, tengo que borrarlo y crearme una vida nueva, una INECAM nueva, pero no solamente con respecto a mi hijo, sino con todo, ¿no? Tengo que asumir que esa idea ha desaparecido. Hay muchas cosas que son muy similares, lo único que cuando pasamos el duelo de la muerte de alguien, una persona que se ha ido, un amigo o de una ruptura, lo que sea, eso se ha terminado y tú vas a seguir viviendo. Pero cuando tienes que asumir todo este duelo, hay muchas cosas más, ¿no? Yo me voy a morir y él va a seguir. Sí, yo creo que esto no va a tener ningún stop, no es un cambio de vida en el que yo pueda coger independientemente de mi hijo lo que yo quiero para encontrarme bien, no, me tengo que adaptar ahora a una situación entera nueva, entonces me tengo que despedir de esa idea, pero tengo que aceptar una nueva y una realidad nueva que a lo mejor no es la que quiero y que no puedo, no es la que no quiero, sino nunca me la he planteado y va a haber muchas dificultades que voy a tener que asumir, ¿no? Y además, cuando recibimos el diagnóstico, sobre todo cuando son pequeños, la familia lo viven como un sprint, ¿no? De si yo ahora doy todos los recursos, doy todo, y llega la adolescencia y dicen, es que yo no puedo más, estoy agotado. ¿Por qué? Porque no es un sprint, es una carrera de fondo, y eso a nivel psicológico agota porque has dejado de nutrirte, de dormir, de relacionarte, y las cosas básicas para sobrevivir no están, ¿no? De hecho, muchas veces empezamos a trabajar no todos los pensamientos, que también hay que trabajarlos, sino que coman bien, que duerman bien, para que puedan vivir en el día a día. Sí, porque dejas de comer, dejas de beber, estás todo el día enfocado en ese problema, no tienes colegio, no tienes médico, no tienes nada, y eso te genera una angustia como vital que a veces el estar con padres en la misma circunstancia te puede ayudar, pero la idea es también el cambiar tu forma de pensar para cambiar tu vida, porque sí que eso lo pienso yo y es mi opinión personal, el que tienes que cambiar tu vida cuando una circunstancia tan impactante llega a tu vida, tienes que cambiar tu forma de ver la vida, pero sí es cierto que yo creo que un psicólogo te puede ayudar a acortar esos tiempos. Te puede ayudar a acortar esos tiempos, por un lado, porque te va a dar estrategias, ¿no? Como cuando empezamos a encontrarnos mal parece que la mente es la que nos maneja, y sin embargo es al revés, nosotros podemos manejar la mente, pero nadie nos ha enseñado a hacerlo. No. Entonces, un psicólogo nos puede dar las herramientas para que todos esos pensamientos que tienen todas las familias, darle la importancia que tienen, que afecten en mi vida lo que tienen que afectar y no más ni menos, ¿no? Y poder darle el significado que realmente tienen. Eso por un lado, igual que el poder tener una ayuda, ¿no? Que me mire de una manera más objetiva, pero comprendiendo realmente qué es lo que pasa, para poder aceptar ese cambio de vida, ¿no? Para poder aceptar ese duelo que tenemos que pasar y empezar a hacer, ¿no? Pero muchas veces dicen, es que ya yo no voy a poder ser feliz, porque yo, para mi vida feliz era una, ya no voy a poder ser feliz. Totalmente. Y no es 100% cierto, no, vamos a aprender a ser feliz, pero de otra manera, no como tú pensabas que iba a ser. Y creo que una persona que es objetiva, que esté desde fuera, te puede ayudar a eso, porque al final tus conocidos siguen a nivel emocional muy implicados. Totalmente.
Totalmente, totalmente. Y además, no sé, mi opinión, y Meli, que tiene más experiencia en eso, no es la misma necesidad de apoyo psicológico la que tú tienes cuando tu hijo tiene 3 años y lo acaban de diagnosticar, a cuando tu hijo lo diagnostican con 9 10 años. O sea, el impacto, o sea, no es el mismo. Tú cuando diagnostican a tu hijo con 18 meses, pues casi que acaba de nacer, si bien es cierto que te dijeron que todo iba ok, a los 18 meses te dicen que no va ok, pero cuando pasa ese tiempo y se retrasa el diagnóstico y lo diagnostican con 9 años, yo creo que el proceso de los padres es bien diferente. Es diferente y sobre todo se sienten mucho más culpables, como no nos hemos dado cuenta, nadie nos ha dicho nada, entonces está ahí ese pensamiento recurrente más de, jo, que mi hijo tiene TEA. ¿Y qué pasa ahora? ¿Y qué diferencia hay si ayer no tenía el diagnóstico de TEA? ¿Qué puedo hacer? También están mucho más perdidos. Entonces, y es muy, muy diferente lo que hay que trabajar, incluso cuando vienen ya adultos también. O ahora yo estoy haciendo diagnóstico de muchos adultos y estoy hablando con madres de personas adultas. Y es difícil porque ellos intentan encajar las preguntas que yo le hago, lo intentan meter en un cajón. Lo intentan investigar, darle vueltas, dicen que no ven problema por ningún lado, o que sí que era, pero nadie les había dicho nada. Entonces yo creo que se suma el diagnóstico, el duelo del diagnóstico a la culpabilidad. De todo ese tiempo que ha pasado sin diagnóstico. Y una cosa que yo creo que es importante, tanto cuando son pequeños, cuando son más mayores, es la formación de las familias. Yo creo que es una parte muy importante porque sí, nosotros somos apoyo, damos formación cuando entran en Gatea siempre, pues cuando trabajamos con ellos, evidentemente, pues estamos trabajando esto que son funciones ejecutivas, esto que es atención conjunta, pero creo que también la familia tiene que estar formada, tiene que saber de autismo. Y es que una madre el otro día, que es médico, dijo claramente, es que yo tengo diagnóstico de autismo de mi hijo que tiene 3 años y ahora ¿qué tengo que hacer? Porque yo soy médico y no sé, a mí me vienen con una biopsia y yo sé lo que tengo que hacer, pero ¿y ahora que habéis diagnosticado a mi hijo de TEA y ahora cuál es el camino a seguir? Entonces es muy complicado, muy complejo. Además, en ese momento pues estás por una parte asumiendo el diagnóstico, por otra, no, yo voy a demostrar que mi hijo puede hacer muchas cosas y que no. Por otra parte, ya estás buscando recursos de educación especial, otros recursos educativos. Entonces yo creo que ahí es una mezcla de emociones, sentimientos, que claro, yo creo que es necesario tanto la psicología y la formación en la familia. Sí, además decía Theo Peter que los padres de personas con autismo no nos podemos permitir no tener formación en autismo. Y bueno, Theo Peter ya falleció, pero nos ha dejado ese legado de, oye, los padres necesitáis formaros, necesitáis saber lo que es el autismo y sobre todo necesitáis saber el autismo de vuestro hijo para poder ayudarle. Y el conocimiento del autismo de tu hijo te alivia mucho. Te alivia a nivel emocional y te alivia a nivel cognitivo y te alivia a nivel psicológico también. Sí, porque además, o sea, el tener información reduce esa incertidumbre. Dentro de que el autismo tiene muchísima incertidumbre, pero poder comprenderlo, poder saber lo que pasa, no es como cuando vamos, bueno, a mí me pasa, pero yo voy al médico y a mí me dan una pastilla y no sé para qué es, ni cómo la tengo que tomar, ni qué pasa si vomito, sino es como, ¿y ahora qué, no? O sea, y salvando las distancias, pero es esa sensación de incertidumbre de necesito saber qué se está haciendo, qué es lo que está pasando, y eso a nivel cognitivo ayuda mucho, y a nivel emocional y a todos los niveles, porque tengo un poco más certidumbre dentro de la incertidumbre. Claro, pero en autismo además te falta la información del por qué. Claro. Que decir, yo voy al psicólogo y digo a mí, pero dime por qué mi hijo tiene autismo, aunque él quiera decir, pues mira, porque tú fumaste cuando estabas embarazada. Tú dices, vale, pues la culpa la tengo yo y asumo esa responsabilidad. Pero es que nunca tenemos ese por qué. Es que hay componentes genéticos, es que hay componentes ambientales. Eso hace que a nivel psicológico estemos todo el rato buscando algo que nadie nos puede dar. Es como un poco de angustia vital de dime por qué, primero para arreglarlo o para saber por qué. Claro, y luego además, si yo no tengo ninguna formación y entiendo lo que se está haciendo en terapia en el colegio, es como que voy siguiendo, ¿no?, al terapeuta, al profesor, sin saber qué pasa cuando estoy solo, ¿qué? Claro. Y entonces me convierto dependiente, me convierto en indefenso, siento que no soy útil, ¿no? Todo eso a nivel psicológico también las familias es un peso más que le estamos metiendo. El tener esa formación les va a ayudar a poder ser independiente, poder resolver problemas, conocer a su hijo. Eso ya parece que no, pero es un peso muy grande que quitamos de esa mochila. Hay muchas cosas que hay que seguir trabajando y que seguramente un psicólogo ayude para su bienestar y el bienestar de toda la familia, claro que sí, pero el tener esa formación ya te da
un poquito más, ¿no? Sí, nos de explicáis, bienestar. en Sauce Psicología nos explicáis, oye, tienes que dormir poco pero dormir bien, tienes que hacer respiraciones, que yo a veces digo, ¿cuánto tiempo llevas en apnea? Alguna mamá de gatea. Es decir, ¿cuánto tiempo llevas sin respirar? O sea, el aprender a hacer respiraciones profundas, a lo mejor a relajarte en el coche mientras llevas a tu hijo al colegio, que es un momento muy estresante que se puede convertir en un momento de relajación. Oye, tú llevas a tu hijo al colegio, ponte un poco la música que te gusta, en cada semáforo haz 2 respiraciones profundas. Entonces esas cosas que no se nos ocurren, que no eliminan tu ansiedad, pero sí le hacen a tu organismo es baja un poquito, relaja, porque en cuanto salgas del coche vas a tener que engancharle y si juega a escaparse, pues tienes que volver a tu nivel de alerta, pero ya has bajado, no partes desde aquí, partes desde aquí. Entonces todo eso sí que te lo tiene que enseñar un psicólogo. Otro día te voy a liar para que nos cuentes, bueno, porque Teresa tampoco sabe parar, Meli no sabe parar, Teresa no sabe parar, yo no sé parar, que nos cuente un poquito el proyecto de la asociación Tú También Cuentas, porque es fruto de, bueno, pues esto, de que en Sauce Psicología os disteis cuenta que los hermanos necesitan un protagonismo que ni la sociedad, ni a nivel escolar, ni en las familias les podemos dar, porque no tenemos, primero porque no nos dimos cuenta de que estaban ahí, decíamos que trabajamos para las familias, pero de repente miramos y dijimos, ¿y los hermanos dónde están? ¿No? Entonces, bueno, has fundado una asociación que se llama Tú También Cuentas, y un día hacemos un podcast solo y exclusivamente para hablar también cuentas. Y a los que estáis ahí, nos gustaría que a través de comentarios, tanto en Spotify como en YouTube, como en cualquier canal, nos expliquéis un poquito en qué sentido creéis que necesitáis apoyo psicológico los padres o los profesionales, en qué sentido os relacionáis con los padres y veis que el apoyo psicológico es necesario en todo el entorno familiar. Y bueno, yo creo que hoy lo dejamos aquí. Seguimos hablando de las familias, seguimos hablando de Gatea, seguimos hablando de todo lo que vosotros queráis. Nos escribís a cualquiera de nuestros emails, os metéis en la web, a través de la web, en YouTube, a través de YouTube, y nos decís, quiero participar en el podcast o quiero que tratéis el tema de el que más os guste o el que más os disguste, para que, bueno, que quiero que llevéis a este invitado. Entonces, bueno, hoy lo dejamos aquí, os emplazamos a la semana que viene con otro episodio de nuestro podcast sobre autismo.